El olor a cera derretida siempre me ha parecido una promesa. Ese brillo tenue que barniza los bancos de madera, la cúpula que respira silencios antiguos, el murmullo de las telas al rozar. Todo en la capilla de San Miguel parecía dispuesto para proteger lo frágil. Y lo más frágil estaba en mis brazos. Nuestro hijo, apenas un mes de vida, con las manos cerradas en puñitos que temblaban cuando la luz de las velas le rozaba los párpados. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Y si esta historia te llega, asegúrate de estar suscrito, porque tengo muchas historias más preparadas. La capilla se erguía dentro de la hacienda de los Arriaga, el reino de mi esposo. Paredes encaladas, patios con naranjos, cantera pulida que devolvía el eco de los pasos de medio Monterrey, reunido para el bautizo. Había periodistas discretos. Los Arriaga no hacen nada sin manejo de imagen. Socios de la compañía, una hilera de damas de sombreros tímidos, y al frente, como un monolito, don Arturo, el padre de Tomás. Él, con su bastón de madero negro, y la mirada de quien calibra no el presente sino el legado, había pedido que el bautizo fuera allí, donde empezó todo. Dijo, señalando la pila bautismal, que había servido a 3 generaciones. Yo esperaba a Tomás, con la paciencia de quien aprendió a contar las ausencias por minutos, no por explicaciones. Me había prometido que estaría a tiempo, que cargaría a nuestro hijo frente al sacerdote, que pronunciaría su nombre completo, ese que escogimos para que llevara ambas historias, y que sería un día impecable. Eso dijo, mientras ajustaba el nudo de su corbata azul marino y me rozaba la frente con un beso que olía a menta y prisa. La música de órgano anunció al sacerdote, y los cuchicheos se acomodaron en una quietud expectante. Miré de reojo el reloj antiguo con números romanos que pendía sobre la puerta. 12:18. El bautizo estaba programado a las 12. 12:20. 12:22. Don Arturo no miraba el reloj. Me miraba a mí, no con reproche, sino con una especie de evaluación serena. Asentí, y él me devolvió un gesto mínimo, como si me dijera, «Continúa, hija». Fue entonces cuando tomé la decisión de avanzar sin Tomás. Caminé hacia la pila con nuestro hijo envuelto en lino blanco. El sacerdote, un hombre de manos grandes que parecían hechas para bendecir y sostener, me recibió con una sonrisa breve. «¿El padre?», preguntó en voz baja. «Llegará», dije con una seguridad que recién aprendí a imitar. «Empecemos». Se oyó el primer crujido de las cámaras. No lo temí. En la segunda fila estaba Mariana, mi mejor amiga y, según la invitación, madrina de nuestro hijo. Me sonrió con esa complicidad que siempre me rescató del vértigo. Detrás, los socios, las esposas, los primos políticos, cada uno aferrado a su abanico, a su programa de misa, a su opinión. Varios teléfonos vibraron casi al unísono, como si una antena invisible hubiera levantado una ola. Y la ola entró. La puerta de la capilla se abrió con el chirrido teatral que a la prensa le encanta. Tomás apareció finalmente, impecable, más delgado que hace meses, con el rostro pálido de quien ha dormido poco y mal. A su lado entró Jimena, su ex. Sí, su ex. Nadie la presentó. Nadie necesitó hacerlo. Jimena siempre ha sabido entrar a un lugar, de manera que el lugar entienda que ella lo mejora. Llevaba un traje crema que le abrazaba la ambición en la cintura y un cuaderno de notas como un arma. Ella es, la directora de comunicación de Arriaga Holdings, la sombra que alinea titulares para que todo parezca destino y nunca accidente. El susurro corrió como pólvora por los bancos. Alguien dejó caer un misal. Don Arturo entrecerró los ojos. Y Tomás, en vez de caminar hacia mí y hacia nuestro hijo, giró hacia Jimena, que parecía hablarle con urgencia, levantando apenas el cuaderno para que él viera lo que fuera que lo había traído a mitad del bautizo. El sacerdote carraspeó. Yo respiré hondo. Noté como un mechón de cabello se me pegaba a la sien por el calor y el peso del momento. «Tomás», dije sin alzar la voz.
Mi nombre era un hilo que cruzaba el aire. Él me miró y vi en sus ojos algo peor que la culpa. Vi la decisión. Lo siento, dijo, y la palabra se quedó suspendida, tan liviana que dolía. Hay una crisis con la rueda de prensa de mañana. El anuncio del programa de becas. Se filtraron cifras. Jimena necesita que yo... Tu hijo te necesita ahora, dije, con la misma calma con la que una cirujana pediría el bisturí correcto. No hubo reproche. No hubo súplica. Solo el peso exacto de la realidad. Jimena inclinó la cabeza, profesional, y tomó la palabra sin pedir permiso. El periodista de negocios. Hoy publicó la cifra errónea de la inversión y cita fuentes internas. Si no confirmamos en 1 hora, el mercado reacciona mal. El lunes. Tomás es el único que... El mercado puede esperar 60 minutos. Interrumpí, y sentí como el murmullo crecía, una marejada sostenida. Este niño solo será bautizado una vez. Tomás dio un paso hacia mí. Pensé, con una parte del corazón todavía ingenua, que elegiría. Y eligió. Se volvió hacia Jimena. Ve preparando la declaración, le dijo. Te alcanzo. En el despacho. Y a mí, con una mirada que intentó ser caricia y terminó en consigna vacía, me ofreció una promesa sin fecha. Regreso en 15, aradas. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Y si esta historia te llega, asegúrate de estar suscrito, porque tengo muchas historias más preparadas. La capilla se erguía dentro de la hacienda de los Arriaga, el reino de mi esposo. Paredes encaladas, patios con naranjos, cantera pulida, que devolvía el eco de los pasos de medio Monterrey reunido para el bautizo. Había periodistas discretos. Los Arriaga no hacen nada sin manejo de imagen. Socios de la compañía, una hilera de damas de sombreros tímidos, y al frente, como un monolito, don Arturo, el padre de Tomás, dueño del imperio que sostenía tantas risas con copas de champaña. Él, con su bastón de madero negro y la mirada de quien calibra no el presente sino el legado, había pedido que el bautizo fuera allí, donde empezó todo, dijo, señalando la pila bautismal que había servido a 3 generaciones. Yo esperaba, a Tomás con la paciencia de quien aprendió a contar las ausencias por minutos, no por explicaciones. Me había prometido que estaría a tiempo, que cargaría a nuestro hijo frente al sacerdote, que pronunciaría su nombre completo, ese que escogimos para que llevara ambas historias, y que sería un día impecable. Eso dijo, mientras ajustaba el nudo de su corbata azul marino y me rozaba la frente con un beso que olía a menta y prisa. La música de órgano anunció al sacerdote, y los cuchicheos se acomodaron en una quietud expectante. Miré de reojo el reloj antiguo con números romanos que pendía sobre la puerta. 12:18. El bautizo estaba programado a las 12. 12:20. 12:22. Don Arturo no miraba el reloj. Me miraba a mí, no con reproche, sino con una especie de evaluación serena. Asentí, y él me devolvió un gesto mínimo, como si me dijera, «Continúa, hija». Fue entonces cuando tomé la decisión de avanzar sin Tomás. Caminé hacia la pila con nuestro hijo envuelto en lino blanco. El sacerdote, un hombre de manos grandes que parecían hechas para bendecir y sostener, me recibió con una sonrisa breve. «¿El padre?» preguntó en voz baja. «Llegará», dije con una seguridad que recién aprendí a imitar. «Empecemos». Se oyó el primer crujido de las cámaras. No lo temí. En la segunda fila estaba Mariana, mi mejor amiga, y, según la invitación, madrina de nuestro hijo. Me sonrió con esa complicidad que siempre me rescató del vértigo. Detrás, los socios, las esposas, los primos políticos, cada uno aferrado a su abanico, a su programa de misa, a su opinión. Varios teléfonos vibraron casi al unísono, como si una antena invisible hubiera levantado una ola. Y la ola entró. La puerta de la capilla se abrió con el chirrido teatral que a la prensa le encanta.
Tomás apareció finalmente, impecable, más delgado que hace meses, con el rostro pálido de quien ha dormido poco y mal. A su lado entró Jimena, su ex. Sí, su ex. Nadie la presentó, nadie necesitó hacerlo. Jimena siempre ha sabido entrar a un lugar de manera que el lugar entienda que ella lo mejora. Llevaba un traje crema que le abrazaba la ambición en la cintura y un cuaderno de notas como un arma. Ella es, la directora de comunicación de Arriaga Holdings, la sombra que alinea titulares para que todo parezca destino y nunca accidente. El susurro corrió como pólvora por los bancos. Alguien dejó caer un misal. Don Arturo entrecerró los ojos. Y Tomás, en vez de caminar hacia mí y hacia nuestro hijo, giró hacia Jimena, que parecía hablarle con urgencia, levantando apenas el cuaderno para que él viera lo que fuera que lo había traído a mitad del bautizo. El sacerdote carraspeó. Yo respiré hondo. Noté cómo un mechón de cabello se me pegaba a la sien por el calor y el peso del momento. Tomás, dije sin alzar la voz. Mi nombre era un hilo que cruzaba el aire. Él me miró, y vi en sus ojos algo peor que la culpa. Vi la decisión. Lo siento, dijo, y la palabra se quedó suspendida, tan liviana que dolía. Hay una crisis con la rueda de prensa de mañana, el anuncio del programa de becas, se filtraron cifras. Jimena necesita que yo... Tu hijo te necesita ahora, dije, con la misma calma con la que una cirujana pediría el bisturí correcto. No hubo reproche. No hubo súplica. Solo el peso exacto de la realidad. Jimena inclinó la cabeza, profesional, y tomó la palabra sin pedir permiso. El periodista de negocios. Hoy publicó la cifra errónea de la inversión y cita fuentes internas. Si no confirmamos en una hora, el mercado reacciona mal el lunes. Tomás es el único que... El mercado puede esperar 60 minutos, interrumpí, y sentí cómo el murmullo crecía, una marejada sostenida. Este niño solo será bautizado una vez. Tomás dio un paso hacia mí. Pensé, con una parte del corazón todavía ingenua, que elegiría. Y eligió. Se volvió hacia Jimena. Ve preparando la declaración, le dijo. Te alcanzo. En el despacho. Y a mí, con una mirada que intentó ser caricia y terminó en consigna vacía, me ofreció una promesa sin fecha. Regreso en 15. 15 minutos. 15 centímetros entre su mano y la mía, entre su apellido y su sangre recién derramada, en un acta de nacimiento. 15 pasos hacia la puerta, hacia su ex, hacia el mundo que sabe medirse en titulares y no en respiraciones, de un recién nacido. Se fue, en plena ceremonia, ante la mirada de todos. El sacerdote bajó los ojos hacia el misal. Escuché el clic de una cámara cercano como un latigazo. Un periodista tomó nota con indecente felicidad. No lloré. No tartamudeé. El bebé gimió, una queja suave que dolía más que cualquier grito. Lo besé en la frente. Estamos aquí, le susurré, y en plural cabía una decisión más antigua que cualquier plan, la de no volver a temblar por una puerta que se cierra. Continuemos, dije. El sacerdote, agradecido por una resolución que no venía de él, alzó la mano sobre la pila. El agua cayó sobre la coronilla de mi hijo como una constelación breve. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El coro improvisado de los invitados, aún incrédulos, intentó modular un amén que sonó a pregunta. Mientras el rito avanzaba, mi mirada se posó en el atril del fondo, donde una carpeta color hueso esperaba para la firma del protocolo. Familiar Arriaga, Adenda 2024. No era una simple ceremonia religiosa, era el escenario cuidadosamente diseñado para mostrar continuidad, para exhibir la línea que va de una pila bautismal a la presidencia del Consejo. Don Arturo había querido que, ese mismo día, después del brindis, se anunciara la incorporación de nuestro hijo al fideicomiso familiar como beneficiario primario en la rama de Tomás.
Era un gesto simbólico con efectos concretos. El acta del bautizo se adjuntaría al expediente que, ante notario, acredita pertenencia y derechos. Simbólico y concreto. Religioso y jurídico. Agua y tinta. En el segundo banco, el notario público número 128 de Nuevo León observaba sin disfrazar la rutina de su profesión. A su lado, su asistente protegía con el antebrazo una caja roja, donde dormitaban las plumas estilográficas con las que las familias creen que firman destinos, no papeles. Junto a ellos, el secretario del Consejo de Arriaga Holdings leía en su tablet la minuta de la sesión extraordinaria que se celebraría en el salón contiguo, donde dos pendones con el logotipo de la empresa flanqueaban la mesa principal como si fuesen banderas de un país sin geografía. La misa concluyó sin contratiempos, salvo por la ausencia que caminaba como un fantasma entre los bancos. Cuando salió el último acorde, y el sacerdote me entregó el papel con los datos sacramentales para el acta parroquial, sentí la mirada de don Arturo clavarse como un sello. Él se acercó con esa parsimonia que no le quita ni urgencia ni autoridad. «Gracias, por seguir», murmuró, apenas moviendo los labios. Él dijo que volvía. Respondí en voz baja, no pidiendo disculpas, sino constatando un hecho. Su monosílabo no juzgó, contabilizó. «Ven al salón cuando puedas, hoy no hay improvisación». Y con esa última frase, que en su boca era un decreto, se dio la vuelta. Su bastón midió los pasos exactos que necesitaba el cambio de un siglo. Mientras la gente salía hacia el patio, recibí a quienes se acercaron a besar al bebé, que dormía ahora con la beatitud de quien no sabe que su nombre acaba de tocar la prensa financiera. Mariana me tomó del codo. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy», dije. «Eso es suficiente». «Vieron todos», susurró, mirando hacia donde los periodistas se agrupaban como estorninos. «Lo vieron todos». «Mejor», contesté. «La verdad necesita testigos». Mariana me miró como se mira una grieta que en realidad es una salida. «¿Vas a usar la carpeta?». La pregunta pesó en el aire entre nosotras. Nadie más sabía que yo llevaba, bajo el forro de lino del cochecito, una carpeta de piel azul marino con un borde dorado. Dentro, ordenadas por separadores de pestaña, tenía copias certificadas del acta de nacimiento, una carta del pediatra con acuse de recibo, señalando la ausencia de Tomás en 2 citas médicas clave, impresiones de transferencias bancarias, hechas desde la cuenta corporativa de Tomás a un proveedor que, según el registro federal, estaba a nombre de Jimena, y un intercambio de correos electrónicos, firmas incluidas, en el que ella le sugería posponer el bautizo por manejo de reputación. No eran chismes, eran fechas, cifras y sellos, pruebas. «Todavía no», respondí. «Hoy no es el día para desenfundar, es el día para que quede constancia de quién estuvo donde debía estar». Y él no. No era una pregunta. «¿Y él, no?», confirmé, acariciando la frente de mi hijo, que frunció el ceño como si el mundo le quedara un poco grande y un poco frío. Cruzamos hacia el salón. La luz del mediodía se rompía en los copones de cristal que ya esperaban junto a una torre de macarrones pálidos y florales. En el escenario, un atril con micrófono, y detrás, una pantalla con el título «Programa de becas Arriaga. Compromiso. Con la primera infancia». ¡Qué ironía! En las primeras filas se instalaron los directivos. Detrás, los familiares, los amigos, los invitados eternos. Tomás aún no regresaba. El maestro de ceremonias, que conocía el guión mejor que yo, vaciló, al iniciar sin el protagonista que debía inaugurar. Don Arturo se levantó entonces, sin pedir aplausos, y su sola figura dibujó el orden en el aire. Se situó frente al micrófono. Apretó el botón con un clic que escuché como un disparo suave. «Buenos días», dijo, y el murmullo se alineó sin resistencia. «Gracias por estar aquí en un día que, para nuestra familia, es sagrado por doble partida. Celebramos la vida de mi nieto y renovamos nuestro compromiso con la niñez de este país». Pausa exacta.
Mi hijo Tomás se ha ausentado unos minutos por un asunto que, según cree, requiere su presencia inmediata. Yo no opino de creencias, opino de hechos. Y el hecho es que las prioridades se demuestran con los pies, no con los comunicados. La sala respiró, quizá por primera vez en media hora. Alguien tosió. Otro pinchó un canapés con más fuerza de la necesaria. Don Arturo alzó una mano. Los fotógrafos se controlaron como perros bien entrenados. En mi casa, continuó, los símbolos importan. Y no porque nos gusten las fotos, sino porque detrás de cada símbolo hay una estructura jurídica, financiera y moral. Por eso, como establece el protocolo familiar Arriaga, cláusula 8, inciso B, hoy debía firmarse el acta de incorporación de mi nieto al fideicomiso. El acta requiere la presencia de los padres como testigos. Volteó hacia mí. La madre está aquí, y si el padre no lo está, no posponemos la vida. Miró al notario, que se puso en pie como si lo llamaran a clases. Licenciado, acerque la mesa, ordenó. El notario instruyó a su asistente. La mesa del atril se transformó en un pequeño tribunal doméstico. Carpeta, plumas, sellos, ese tapete verde que da solemnidad a las firmas. El secretario del consejo abrió su tablet y activó la grabación con fecha y hora. Yo avancé con el bebé. Nadie aplaudió, nadie osó hacer ruido. Sentí, sí, la cámara de un periodista enfocarme, las respiraciones contenidas de 2 tías políticas, el roce del vestido de Mariana detrás de mí. Cuando me situé al lado de la mesa, el notario habló, voz neutra de quien escribe historias sin opinarla. Conforme al protocolo familiar Arriaga, hoy 5 de mayo, siendo las 13:12, en la Hacienda San Miguel, se procede a protocolizar la incorporación del menor al fideicomiso Arriaga número 77, con fundamento en la puerta del fondo se abrió de golpe, sin chirrido esta vez. Fue seco, urgente, casi insolente. Tomás entró con pasos largos. Jimena detrás, teléfono en mano, todavía con el cuaderno abrazado al pecho. Él se detuvo a media sala. Su respiración estaba agitada, no por correr, sino por la adrenalina de alguien que cree que el mundo se salva si llega a tiempo a las cosas equivocadas. «Papá», dijo sin micrófono, pero con una voz que llegó a todos. «No firmes nada hasta que hablemos». Don Arturo giró apenas el rostro. No dio un paso, ni un suspiro de más. «Hablamos todos los días desde que naciste», contestó con esa calma que hiere más que cualquier grito. «Hoy no necesito hablar, necesito firmar». «Si firmas esto sin mí, es inválido», replicó Tomás. Y ahí estaba otra vez. La técnica por encima del tacto. La cláusula 8 exige mi presencia, o mi poder, que no he otorgado. El notario levantó la vista, interesado. Al fin. Yo miré a Tomás y sentí, por primera vez en semanas, no dolor sino distancia. Era un hombre que convertía cada vínculo en párrafo legal cuando le convenía y en anécdota cuando no. «Licenciado», preguntó don Arturo sin quitarme del campo de visión, ¿qué dice la cláusula si el padre del menor no acude por decisión propia a la ceremonia previamente citada y notificada? El notario hojeó el protocolo familiar. No era protocolo, era un libro. Y leyó, señalando con el índice. En caso de ausencia injustificada del progenitor convocado, el patriarca quedará facultado para proceder, y la ausencia no invalidará el acto si queda constancia fehaciente de la misma. Dirigió una mirada a la grabadora, al reloj, a la puerta por donde había entrado Tomás. Consta. Tomás dio un paso hacia la mesa. Jimena le tocó el codo, como si planeara la coreografía de un desastre mínimo. «Papá, si haces esto ahora, nos obligas a reaccionar en público a un asunto familiar», dijo mi esposo. Todavía me costaba no usar esa palabra, y su voz se quebró como el cristal que no debe. «Piensa en la empresa». «Pienso en el apellido», respondió don Arturo, «y en el bebé que lo lleva». Yo no hablé.
El silencio es también una herramienta retórica, un bisturí. Mientras el notario acomodaba los documentos, sentí, bajo mis dedos, la textura de la carpeta azul marino escondida en el cochecito. Las pruebas dormían todavía. No era su hora, pero lo sería. El sacerdote, invitado al salón para bendecir la mesa, dio un paso atrás, prudentemente desplazado por la inminencia de algo que no entendía. Los socios se incorporaron un poco, como quien prepara la espalda para recibir un peso que no sabe si desea. Mariana exhaló, y su aliento me rozó la nuca, avisándome sin palabras que estaba ahí, que podía sostenerme si el mundo se inclinaba. «Licenciado», dijo don Arturo, «proceda». El notario le extendió la pluma. El asistente retiró la tapa de tinta con un gesto ritual que convirtió el salón en escena. Don Arturo tomó la pluma con los dedos que han firmado despidos y donaciones, cheques y cartas de amor que ahora viven en cajones de roble. Inclinó el torso, y la primera letra de su nombre se dibujó en el papel con la lentitud de las decisiones graves. Tomás golpeó con la palma el borde de la mesa. Fue un sonido sordo, desubicado, moderno. «Si firmas eso, lo impugno», dijo, y la palabra impugno se abrió como un paraguas sobre nuestra historia. «Y si lo impugnas», contestó don Arturo sin levantar la vista, «aprenderás por fin a perder». La pluma tocó el papel otra vez. Un trazo, y luego otro. Yo sujeté mejor a mi hijo, que se removió como si el mundo cambiara el ángulo de su eje. La tinta aún brillaba cuando la puerta lateral, esa que solo se usaba para asuntos discretos, se abrió y apareció el licenciado Calderón, abogado de la familia, con una carpeta distinta, roja, marcada con un sello dorado que yo no había visto antes. Su voz atravesó el salón con la nitidez de un vaso que se rompe. «Don Arturo», anunció, «como me indicó, traigo el anexo cuarto del testamento». El rumor se detuvo, como si alguien quitara el sonido del mundo con un interruptor. Tomás giró hacia él, pálido de golpe. Jimena soltó por primera vez su cuaderno. El notario retiró la pluma aún húmeda. Yo sentí, bajo el forro del cochecito, la esquina dura de mi carpeta azul pidiéndome acción. Don Arturo apoyó la pluma, miró a su abogado y luego a mí. «Se abre ahora», dijo, «delante de todos». Calderón colocó el anexo cuarto sobre la mesa. Era un sobre grueso, lacrado, con una cinta estrecha que cruzaba el dorso. Introdujo una navaja corta bajo el lacre y con un gesto preciso lo cortó en diagonal. El papel respiró. El abogado sacó las páginas y, antes de leer, alzó la vista hacia don Arturo, buscando la seña. El patriarca asintió. Calderón carraspeó. Anexo cuarto. Disposiciones de sustitución y albaceazgo en caso de conductas que... La luz parpadeó, una vez. Una voz femenina, desde el fondo, se adelantó sin permiso. Antes de que lean, yo tengo algo que decir. Era Jimena. Sentí que la sala se comprimía hacia el centro, como una garganta que se traga una verdad. Tomás la miró con un desconcierto que por fin no supo esconder. Don Arturo no parpadeó. El abogado mantuvo el índice en el renglón exacto donde se había quedado. El notario apagó el instinto de protesta bajo el entrenamiento de años. Jimena dio un paso, luego otro, hasta situarse a la altura de la mesa, a 2 metros de mí. No me miró. Miró a Tomás. Y entonces, con la precisión de quien lanza una moneda sabiendo que caerá de canto, dijo: «Lo de esta mañana no fue solo por la rueda de prensa». Silencio. Estoy embarazada. Y por un instante, hasta el reloj de pared dejó de sonar. Capítulo 2. El filo de las cláusulas. Estoy embarazada. Las palabras de Jimena flotaron sobre el salón como una tela ligera que, al caer, sofoca. Se oyó el zumbido de un foco, la tos nerviosa de alguien al fondo, el roce del papel que el notario volvió a alinear con gesto automático. Mi hijo se movió en mis brazos. Su mano buscó, por puro instinto, el hueco de mi clavícula, y yo,
Lo acuné con la precisión de una violinista que conoce cada nota del silencio. No contesté. No devolví el golpe con otra frase. Me limité a respirar, a observar. La cara de Tomás pasó por 3 estaciones. Susto, cálculo, alivio. Y se detuvo en una altivez que conocía bien. La del hombre que cree que una noticia personal le será leída como virtud pública. Don Arturo inclinó la cabeza con un gesto exiguo, como si sopesara una fruta antes de decidir si está madura. «Tomo nota», dijo. Su voz no tuvo hielo ni caricia. Fue un registro. Pero lo anunciado no modifica el orden de esta mesa. Jimena apretó el cuaderno contra el pecho. Su pulgar marcaba un borde, con la ansiedad de quien quiere rasgar algo que no cede. La empresa intentó. La familia la interrumpió el patriarca. Y después la empresa, que no es sino un apellido sin sangre. Su mirada me buscó y me encontró, afirmándome sin palabras. Volvió al abogado, el licenciado Calderón, que mantenía el índice en el renglón detenido. «Lea», ordenó. Calderón enderezó los hombros. Su voz se limpió de cualquier matiz. Anexo cuarto al testamento público abierto de don Arturo Arriaga, otorgado ante fe del notario número 64 de Nuevo León, con fecha 12 de abril del presente año. Disposiciones de sustitución y albaceazgo por conducta grave. Cláusula primera. En caso de que cualquiera de mis descendientes directos incurra en abandono injustificado de sus deberes para con su prole, entendiéndose por tal la inasistencia reiterada y voluntaria a actos vitales, nacimiento, registro, atención médica esencial y ritos familiares programados y notificados, quedará suspendida su condición de heredero directo y de pleno derecho su representación en el Consejo Familiar, pasando dicha representación a un fideicomiso en favor del menor afectado, cuya administración provisional recaerá en su madre o tutor legal hasta la mayoría de edad. Hubo un murmullo, un oleaje bajo los trajes y los perfumes. El notario tomó nota. Su asistente, sin que nadie se lo pidiera, cambió de lugar el tintero para que no tocara los papeles. Yo sentí, bajo el forro de lino del cochecito, la certeza, cómoda de la carpeta azul. Mis pruebas respiraban conmigo. Calderón prosiguió, implacable. Cláusula segunda. Se considerará conducta grave adicional el uso indebido de recursos de Arriaga Holdings en beneficio personal o de terceros con quienes se mantengan relaciones amorosas o de cohabitación y la exposición reputacional negativa, deliberada o negligente, en eventos familiares solemnes, lo cual habilita a este testador a designar de inmediato sustitutos en cargos y porciones heredadas, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan. Tomás dio un paso al frente. Sacó la barbilla con ese gesto que confundí, durante años, con coraje. Esto, buscó la palabra correcta. Esto es un teatro. Un testamento, corrigió don Arturo, sin levantar el tono, y un anexo con fe pública. El teatro lo montaron tus decisiones. El notario, acostumbrado a lidiar con apellidos que creen que el mundo es su sala, intervino con suavidad técnico-letal. Consta que el anexo cuarto se otorgó ante mi colega el 12 de abril. Constellation Trust tiene copia certificada. Si lo desea, puedo leer los sellos digitales y la cadena de custodia. Léalo, ordenó el patriarca. El notario extrajo del sobre una hoja con un QR y una serie de números. Leyó en voz alta el sello digital del SAT, el folio de protocolo y la hora de firma. La materialidad de las cifras hizo lo que mejor sabe hacer, quitar argumentos. Los socios, que hasta entonces eran espectadores con canapé, enderezaron la espalda como si la ley les hubiera tocado el hombro. Tomás se aferró a la única rama que le quedaba. La palabra crisis. Papá, si me suspendes así los mercados, aprenderán a distinguir entre una corrección financiera y una corrección moral, dijo don Arturo, seco. La segunda sostiene a la primera, no al revés. Jimena no se movió. Yo la miré un segundo, como se mira a una actriz que ensaya la caída, perfecta sin haber leído el final. Mis ojos regresaron a Tomás.
y ahí supe que mi voz debía entrar a escena. Di un paso, sosteniendo al bebé en la curva exacta de mi antebrazo. Coloqué con cuidado la carpeta azul sobre la mesa, a la vista de todos. El cuero brilló apenas bajo la luz. Mariana, detrás de mí, soltó el aire. Supo leer el guión sin letra. Pido la palabra, dije. No alcé la voz. La coloqué. El secretario del consejo, que ya tenía la grabación activa, asintió. Se deja constancia, murmuró. El micrófono estaba a 30 centímetros de mi boca. No lo moví. Quise que me escucharan como se escucha un secreto verdadero, inclinándose. Señor notario, comencé. En el bolsillo izquierdo de esta carpeta hay 2 constancias con firma autógrafa y sello. Una del Hospital Zambrano con el registro. De urgencias del día del parto, ausencia del señor Tomás Arriaga en la admisión y en el postoperatorio inmediato. Y otra, del pediatra que atiende a nuestro hijo, con acuse de recibo de no comparecencia en 2 citas esenciales. Ambas tienen QR para verificación pública. Saqué los documentos. Los sellos verdes y azules hicieron su trabajo de tinta. El notario recibió las hojas con la cortesía que se reserva a la prueba limpia. Escaneó los códigos con su propia tablet. La pantalla devolvió, sin tartamudear, los folios coincidentes. Auténticas, dijo. El murmullo cambió de tonalidad. Allí estaba la validación inmediata, que la ley sabe dar cuando encuentra papel y fecha. Tomás apretó los dientes. Yo estaba cerrando el convenio de becas. Hice llamadas desde el hospital. Ella buscó convertir mi rostro en acusación. Ella lo sabe. Lo que sé, respondí, es que nuestro hijo tenía fiebre y tú estabas en una sala de juntas. No quiero flores. Quiero hechos. Abrí el segundo separador. Y aquí vienen. Deslicé sobre el tapete 3 impresiones de transferencias bancarias. Leí sin temblar los números. El 14 de marzo, $420,000 a Estrategias Horizonte, SADCV. El 28 de marzo, $530,000. El 11 de abril, $530,000. Concepto. Gestión de reputación, sin contrato registrado en el ERP corporativo. A cada transferencia correspondía la línea de un banco, el rastro del SPEI, la hora exacta. Apreté el borde de la carpeta. Estrategias Horizonte figura, según el Registro Público de Comercio, con una socia mayoritaria, Jimena Salgado. Al decir su nombre, no lo lancé ni lo tragué. Lo dejé caer con la precisión de una llave en la cerradura correcta. Todas las cabezas giraron hacia ella. Jimena sostuvo la mirada con dignidad aprendida. Supo no negar. Las transferencias corresponden a servicios reales, dijo, eligiendo con cuidado la terminología. La empresa requiere manejo profesional. Mis honorarios están por debajo del mercado. Entonces no tendrás problema con que el contralor revise el contrato. —¿Que no aparece? —interrumpió don Arturo, y sin alzar la voz llamó. Beltrán. La mujer de traje gris perla y coleta baja, doña Beltrán, contralora, avanzó desde la 4ª fila. Traía el teléfono con 2 autenticadores abiertos. Aquí, dijo, lacónica. Tecleó, consultó, levantó el rostro. No hay contrato. Cargado a ese proveedor. No hay comité de compra. No hay comparativo de cotizaciones. Concuerdo con lo que exhibe la señora. Jimena apretó el cuaderno. Tomás abrió los brazos en un amago de explicación. Era urgente. La urgencia no deroga los procedimientos, cerró Beltrán, y volvió a su asiento con esa elegancia que solo dan los números cuando no le deben nada a nadie. Las fotos dejaron de sonar. Los fotógrafos habían pasado del espectáculo al documento. El notario acomodó, junto a mis impresiones, un sello pequeño. Copias presentadas. El abogado Calderón, siempre ubicuo, añadió. La cláusula segunda del anexo prevé esto. Me reitero disponible para la protocolización. Sentí la vibración simultánea de varios teléfonos. En la pantalla gigante, que iba a proyectar, el video de compromiso con la primera infancia,
se asomó el reflejo de una noticia. Arriaga Holdings suspende, en pleno bautizo, a su CEO interino. Nadie la leyó en voz alta. Nos bastó el espejo en los ojos de los demás. Tomás dio un paso más, esta vez hacia mí. No hagas de esto una guerra, dijo en un susurro que los micrófonos traicionaron, llevándolo hasta la última fila. No frente a nuestro hijo. Me habría gustado que pensaras eso antes de irte con ella a mitad del bautizo, respondí, y mi voz no fue un látigo, fue un bisturí. Cortó sin salpicar. No estoy haciendo una guerra, estoy haciendo un registro. Don Arturo se incorporó. Traigan la caja, dijo. La asistente del notario, la misma que cuidaba el tintero, desapareció por la puerta lateral y volvió con un estuche blanco, pequeño, con un sello holográfico. Lo colocó sobre la mesa, junto a la pluma aún húmeda. 2 tubos con hisopos y etiquetas numeradas descansaron como piezas de ajedrez que por fin iba a moverse. El kit de muestras bucofaríngeas del Laboratorio Genética Norte, anunció el notario clínico. Cadena de custodia incluida. Identificadores. RNA-77 para el menor. TA-77 para el presunto padre. Se hará toma en presencia de testigos y se sellará para traslado inmediato. Tomás palideció un grado. ¿Ahora? Preguntó, buscando en el reloj un aliado que no acudió. Ahora, afirmó don Arturo. No por duda. No necesito ADN para saber leer una cuna, sino para cerrar amarres jurídicos. Lo que se pega con saliva se despega con saliva. Lo que se sella con ciencia no lo rompe un rumor. El notario me extendió uno de los hisopos. ¿Autoriza la madre del menor la toma? Autorizo, dije. Sostuve a mi hijo con el brazo izquierdo, y con el derecho introduje el algodón con delicadeza en la mejilla interior. Él frunció la nariz, protestó con un gemido liviano, y enseguida volvió a ese sueño donde el mundo y su alimento son sinónimos. La etiqueta RNA-77 quedó con mi firma y la hora. La asistente selló el tubo dentro de una bolsa transparente, con un espacio para el acta. Todo respiraba cadena de custodia. Números, nombres, hora, lugar. El procedimiento, tan frío, me dio calor. Nada protege más que los pasos exactos. El notario alzó el segundo hisopo hacia Tomás. Señor Arriaga, invitó. Tomás miró a Jimena. Ella ladeó apenas la cabeza. Sus labios dijeron una palabra sin sonido. Él deglutió. Miró a su padre. A mí, al público. El mundo se comprimió en esos centímetros de algodón. Antes, dijo, buscando posponer. Quiero decir algo. Su voz se quebró. Jimena está embarazada y es mío. No voy a permitir que conviertan esto en un juicio moral. Si me quieren fuera, impugnaré. Si humillan a la madre de mi hijo, pelearé. Y si me quieren poner una prueba como a un delincuente, me rehusaré. Las respiraciones en el salón se encendieron como fósforos. Un primo se aclaró la garganta. Alguien dejó un vaso sobre el mantel con golpe de cristal. Don Arturo no pestañeó. No es un juicio moral, dijo. Es un acta. Si te rehusas, la negativa se asentará con testigos. Y será suficiente. Mi corazón quiso galopar. Lo sujeté con oficio. Di un paso pequeño. Me coloqué un poco más de frente a Tomás, como si apenas aceptara un baile. Ponte el hisopo en la boca, Tomás, dije. No como esposa ni como enemiga, sino como lo que soy, la madre del menor beneficiario de un futuro. Por respeto a tu hijo, él apretó la mandíbula. Una vena le saltó en la sien. Vi la escena, como una cámara lenta perfecta. El temblor mínimo en la comisura. La mirada huidiza hacia la puerta. El dedo índice golpeando, en su impaciencia infantil, la madera. Miró otra vez a Jimena. Ella no tocó su brazo esta vez. Se limitó a mirarlo, con la inteligencia de quien entiende que ciertas batallas se ganan por omisión. Se asienta, dijo el notario, pluma en mano, a 3 segundos de escribir la palabra negativa.
Tomás cerró los ojos, como si buscara en la sombra una versión más amable de sí mismo. Cuando los abrió, el salón entero contuvo el aliento. Extendió la mano y la retiró. No, dijo. Fue un monosílabo pequeño, pero dejó una grieta amplia. El silencio fue de metal. En alguna parte, el aire acondicionado se encendió con un zumbido exacto. El abogado Calderón apretó los labios. La contralora Beltrán bajó la vista a su teléfono, ya anotando, ya archivando, ya resguardando. Mariana me tocó apenas el codo. Su gesto fue un ancla. Queda asentada la negativa del señor Tomás Arriaga a someterse a la toma de muestra, dictó el notario, y su pluma cruzó el papel como si la tinta fuera veredicto. Don Arturo respiró una vez, como quien cierra el libro en el capítulo correcto. Con base en el anexo cuarto, y en tanto sesione el Consejo, dijo al micrófono con voz de estatuto, queda en suspensión la representación de Tomás en el Fideicomiso 77 y se nombra administradora provisional a la madre del menor, aquí, presente, con facultades para actuar ante bancos, seguros y todos los terceros necesarios, sin limitarse a ellos. Beltrán, emita las cartas de instrucción. Secretario, convoque a sesión extraordinaria en 30 minutos. Seguridad. Y aquí alzó apenas la mano. Nadie entra ni sale del salón sin registrarse. Esto queda en casa. Las puertas se cerraron con un eco que pareció medieval. Los periodistas, incómodos, miraron sus gafetes, conscientes de que el espectáculo había virado a documento. El sacerdote movió el rosario entre los dedos con la sabiduría de los viejos que entienden que toda familia es una república de leyes íntimas. Jimena soltó el cuaderno. Cayó sobre la alfombra con un ruido manso. Su voz salió esta vez sin barniz. Yo no sabía que él se iría de la capilla. Yo le insistí que no es tu turno, cortó don Arturo, sin dureza, pero con la exactitud de un bisturí llegando al plano correcto. Tu palabra la escuchará el Consejo cuando proceda. Aquí, ahora la palabra la tiene el documento. Mi hijo abrió los ojos un segundo. 2 ventanas grises a un mundo que no entenderá hasta dentro de años. Le rocé la nariz con la yema del índice. En algún lugar de mi columna, una certeza creció. No iba a permitir que su nombre fuera una nota al pie. El secretario del Consejo, diligente, proyectó en la pantalla el orden del día de la sesión extraordinaria. Los puntos brillaron con sobriedad quirúrgica. Y. Lectura del anexo cuarto. Segundo. Ratificación de suspensión. 13. Revisión de transferencias. Cuarto. Nombramiento de administradora. V. Instrucciones a bancos. Era una escalera. Yo había aprendido a subirlas. Señora, dijo entonces Beltrán, acercándose con una carpeta delgada. Si firma aquí, autoriza la emisión de cartas para Santander y Banorte. Son formatos estándar. He dejado en blanco los límites de disposición, a su criterio. Tomás rió, sin humor. ¿24 horas les bastan para borrarme? No borramos, registramos, respondió Beltrán, ya con el sello a punto. La empresa no trabaja sobre emociones. Y la familia tampoco, añadió don Arturo. Trabajamos sobre actos. Vi a Jimena dar un paso hacia Tomás, apenas. No para tocarlo, sino para ocupar el ángulo de su cámara mental. Quería estar en su encuadre cuando cayera o subiera. Yo me guardé el gesto. No era el momento de hablarle a ella. Mi guerra, mi registro, no era con su vientre. Era con las decisiones de él. El notario cerró el estuche del kit, dejó el tubo del bebé ya sellado en la caja de traslado y miró el reloj. Partirá en 10 minutos. Anunció a nadie y a todos. El laboratorio está al tanto. Y entonces, cuando la respiración de la sala parecía encontrar una cadencia nueva, la puerta volvió a abrirse. No fue la prensa, ni un primo tardío, ni el coro. Era un mensajero del despacho de relaciones con un sobre blanco, rectangular, sellado en azul. Llevaba el logo de Negocios Hoy. El maestro de ceremonias intentó detenerlo. Llegó igual,
Hasta la mesa. Para el señor Tomás Arriaga, dijo, y dejó el sobre frente a él. Entrega inmediata. Tomás lo tomó con un temblor mínimo. Rasgó el borde. Sacó 2 hojas. Leyó. Y la sangre se le fue de la cara. Miró a Jimena. Ella, por primera vez desde que había entrado, perdió el cálculo y sostuvo la respiración, como una niña bajo el agua. Yo no veía el contenido, pero lo vi en sus ojos. Titulares bajo embargo, correos filtrados, quizá la confirmación de un affair presupuestario. O algo peor, un anticipo de investigación regulatoria. Tomás apretó el papel hasta casi romperlo. Cuando levantó la vista hacia mí, ya no hubo altivez. Hubo miedo. Y ese miedo, tan humano, no me dio gusto. Me dio impulso. Señor notario, dije, con la calma que había pactado conmigo misma. Además de lo ya exhibido, pongo a disposición un USB con los correos impresos y con firma electrónica, incluyendo uno donde la señora Salgado sugiere posponer el bautizo, por manejo de reputación. Si el Consejo lo autoriza, puede proyectarse. El USB, mínimo, negro, pareció una bala o una llave según los ojos que lo miraran. El secretario asintió, conectó. La pantalla titiló y se preparó para recibir la verdad en formato .emsgi, sellos digitales. Tomás, aún con el sobre de negocios hoy en la mano, dio un paso hacia mí. Sus labios iban a pronunciar mi nombre. Y en ese preciso instante, las luces del salón temblaron, como si el edificio se estremeciera con nosotros. La imagen del primer correo estaba a un clic. Capítulo 3. La pantalla y el espejo, el clic del proyector fue como el gatillo de un arma que todos habían apuntada. La pantalla gigante dejó atrás el logo solemne de la fundación y se encendió con un blanco casi quirúrgico. Luego, línea a línea, el correo apareció. Tomás, lo repito, no es recomendable que asistas a un evento religioso tan mediático en este momento. La percepción de tu nueva familia se ve débil si compartes escenario con ella y el niño. Sugiero posponer, o al menos delegar tu presencia. Podemos controlar la narrativa si alegamos agenda institucional. El silencio en el salón se volvió eléctrico. No había gritos, no había aplausos, solo el golpeteo de corazones midiendo cada palabra. Jimena apretó los labios, pero no los abrió. Tomás, en cambio, levantó la barbilla con la desesperación del que intenta erigir dignidad sobre ruinas. Ese correo está sacado de contexto. Era una recomendación estratégica. Don Arturo, de pie, apoyado en su bastón, habló con calma grave. Una recomendación que coincide con tu ausencia y con tu abandono. El abogado Calderón se acercó al micrófono. Consta que el correo incluye firma electrónica certificada. Verificado en este acto. No hay manipulación. Las cabezas se giraron hacia mí. Esperaban que celebrara, que me quebrara, que hiciera de ese triunfo un espectáculo. No lo hice. Me limité a acomodar la manta de lino sobre mi hijo, que dormía, ajeno al peso de la herencia que ya estaba moldeando su vida. Yo no necesito que ustedes juzguen mis prioridades, dijo Tomás, con voz más alta de lo necesario. Yo sigo siendo parte de esta familia y de esta empresa. El patriarca lo miró como si hablara un idioma extinguido. Eres parte por tu apellido, no por tus actos, y los apellidos se honran en vida, no en comunicados. Un murmullo recorrió a los socios. El secretario del consejo, siempre protocolario, levantó la voz. Queda asentado que la evidencia exhibida refuerza la aplicación inmediata del anexo cuarto. La suspensión es válida y efectiva desde este momento. Jimena dio un paso adelante. Su voz se quebró al inicio, pero luego se tensó como acero. Yo estoy embarazada. ¿Van a usar a mi hijo también como prueba en un tribunal familiar? Don Arturo no contestó de inmediato. Caminó 2 pasos, hacia ella, bastón firme.
Si ese niño llega, tendrá un lugar en la familia, pero el tuyo, Tomás, será distinto. No porque falte sangre, sino porque sobran pruebas. El golpe no fue físico, pero Tomás se inclinó apenas, como si la frase le hubiese atravesado el estómago. Yo, en ese instante, entendí que la batalla no estaba en demostrar la verdad. La verdad ya estaba sobre la mesa. La batalla era sostenerla, blindarla contra las maniobras que vendrían después. Mariana, a mi lado, susurró: «No te detengas ahora. Enséñales lo que sigue». Asentí. Abrí la carpeta azul en su último separador. «Aquí», dije, «hay algo más. Una minuta interna, firmada por Tomás, donde autoriza la salida de recursos sin aprobación del Consejo, y una cláusula de exclusividad rota en un contrato con proveedores. Todo está fechado y cotejado». El secretario tomó los documentos, los proyectó de inmediato. Las firmas brillaron ampliadas en la pantalla, junto a las fechas. Era el espejo, cruel de lo que Tomás había intentado ocultar bajo estrategias. La respiración colectiva del salón se aceleró. Ya no eran invitados, eran testigos. Tomás buscó el sobre de negocios hoy, como si en esas páginas hubiera un salvavidas, pero solo encontró más peso. El periodista había adelantado un reportaje sobre su doble vida financiera, mezclando negocios con relaciones personales. Las primeras líneas ya estaban en redes sociales. Lo vi. Vi el momento exacto en que mi esposo comprendió que había perdido no solo a su padre, no solo al consejo, sino al espejo en el que se había mirado toda su vida. «Esto no puede quedarse. Aquí», murmuró, apenas audible, con la voz rota. Y fue entonces cuando don Arturo habló, levantando el bastón como si marcara sentencia. «Se quedará aquí, en esta sala. Y mañana, en la junta de accionistas. Lo que comenzó en el bautizo terminará en el acta. Y ahí, Tomás, ya no tendrás voz». El eco de esa frase retumbó. Nadie se movió. Nadie respiró fuerte. Y justo cuando parecía que el acto había concluido, uno de los asistentes de seguridad entró por la puerta lateral, pálido, con un teléfono en mano. Se inclinó hacia el oído de don Arturo y susurró algo breve. El patriarca cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, había en ellos un brillo distinto. «Señoras y señores», anunció con voz solemne, «acabo de ser informado de algo que cambia el curso de esta reunión». Se detuvo. El salón entero se inclinó hacia él. Hace menos de una hora, alguien intentó mover fondos del fideicomiso principal, el 44. Una transferencia de 10 millones, a nombre de Estrategias Horizonte. Un grito ahogado recorrió la sala. Yo miré a Tomás. Vi en sus ojos el miedo convertido en pánico. El patriarca levantó la pluma. Y ahora sí, ha llegado el momento de firmar la sustitución definitiva. La tinta se preparó para sellar lo que ya era destino. Pero antes de que la pluma tocara el papel, Tomás se lanzó hacia la mesa con un gesto desesperado. Capítulo 4. La caída del hijo predilecto. La escena se congeló en un instante que parecía eterno. Tomás, mi esposo, el hombre que alguna vez me juró que sería un padre ejemplar, se lanzó hacia la mesa como un náufrago aferrándose al último madero. El bastón de don Arturo golpeó el suelo con violencia, un sonido seco, metálico, que detuvo a varios de los presentes, pero no a Tomás. «No firmes, papá», gritó, con la desesperación desnuda en la garganta. El notario retrocedió apenas, protegiendo con el cuerpo el documento. El secretario del consejo bloqueó la pantalla de la computadora, como si temiera que Tomás borrara la evidencia con un gesto. 2 guardias se adelantaron, pero don Arturo levantó la mano. «Déjenlo», y entonces ocurrió. Tomás, jadeante, con el sobre arrugado de negocios, hoy aún en la mano, apoyó ambas palmas sobre la mesa. Su respiración era la de un hombre al que se le ha caído el mundo encima. «Esto es una trampa. No soy yo el que mueve los fondos. No soy yo el que está detrás de Estrategias Horizonte. Soy el heredero, el legítimo. Si me quitan esto, me destruyen».
Su voz se quebró en esa última palabra. El silencio posterior fue más cruel que cualquier burla. Nadie lo contradijo. Nadie lo defendió. Y en esa ausencia de apoyo, su figura se encogió. Don Arturo lo miró como se mira a una estatua que se resquebraja por dentro. No necesitas que te destruyan, Tomás. Te bastaste tú solo. Las cámaras, que hasta ese momento habían disparado ráfagas discretas, se detuvieron. Incluso los periodistas, conscientes de la magnitud histórica del momento, parecían contagiados por la solemnidad. Yo respiré hondo. El niño en mis brazos se agitó, como si presintiera la tensión que lo rodeaba. Jimena, de pie detrás de Tomás, intentó avanzar, pero sus tacones se hundieron apenas en la alfombra. «No lo hundan más», dijo, casi suplicante. Él solo siguió mi consejo. Yo lo empujé. Yo creí que podíamos... Basta. La voz de don Arturo la cortó como un cuchillo. La responsabilidad es compartida, pero la consecuencia es individual. El abogado Calderón alzó el acta. Consta que, a las 13:47 horas, el señor Tomás Arriaga interfirió físicamente en la protocolización del anexo cuarto. Queda registrado como acto de obstrucción. Se continúa con el procedimiento. El notario, con gesto firme, extendió la 1900 pluma nuevamente hacia don Arturo. El patriarca la tomó, y esta vez, sin titubeos, estampó su firma en el documento. La tinta azul se expandió sobre el papel, como un río imparable. Un murmullo recorrió la sala, no de sorpresa, sino de certeza. La sustitución era un hecho. «Con mi firma», anunció don Arturo, levantando el documento para que todos lo vieran. «Queda oficialmente revocada la representación de Tomás Arriaga en el Fideicomiso 77 y en el Consejo Familiar. A partir de ahora, la administración corresponde a la madre del menor». Las palabras cayeron con el peso de una sentencia. Tomás retrocedió un paso. Su rostro era una máscara rota. Incredulidad, ira y súplica mezcladas en un caos de músculos tensos. «¿Me quitas todo? ¿Por un error?» «No», contestó su padre, clavándole los ojos. «Por una cadena de errores que elegiste llamar vida». El secretario pidió silencio. Se convoca a votación de ratificación por parte de los socios presentes. Uno a uno levantaron la mano. Primero los más antiguos, luego los indecisos, finalmente los que habían esperado este momento en silencio. Solo 2 se abstuvieron. La mayoría fue aplastante. El acta quedó sellada con el timbre del notario. Tomás bajó la mirada. Yo lo observé, no con odio, sino con la claridad de quien ya no teme. Ese hombre frente a mí no era el esposo que creí. Conocer era el arquitecto de su propia ruina. Entonces ocurrió lo inesperado. Jimena soltó un sollozo. Todos giraron hacia ella. «¡No lo entienden!», exclamó, llevándose una mano al vientre. «Yo sí estoy embarazada, y si piensan que van a borrar a mi hijo de este legado, están equivocados». La tensión se disparó como pólvora. Don Arturo la miró, impasible. «Ese niño tendrá un lugar», dijo con frialdad, «pero no a costa de que su padre siga corrompiendo este apellido». Jimena quiso replicar, pero su voz se ahogó en la garganta. Yo acaricié la frente de mi hijo y con calma avancé hacia el notario. «Deseo dejar constancia», dije, «de que acepto la administración provisional y que protegeré cada recurso de este fideicomiso hasta que mi hijo cumpla la mayoría de edad. Y también que ningún ataque personal, ninguna manipulación pública me desviará de esa responsabilidad». El notario asentó con respeto. «Se registra». Fue entonces cuando Tomás, como un animal acorralado, levantó la vista y me apuntó con el dedo. «Esto es tuyo. Tú planeaste todo esto. Desde el principio me tendiste una trampa para quedarte con el dinero, con la empresa, con mi padre». Chido. Salón entero contuvo la respiración. Yo lo miré directamente, y mis palabras fueron lentas, medidas.
No necesito trampas, Tomás. Solo necesitaba que fueras tú mismo. Y eso bastó. El murmullo que siguió fue un aplauso contenido, un reconocimiento silencioso de que la verdad había encontrado su voz. Pero el alivio duró poco. En ese mismo instante, el teléfono del contralor vibró. Miró la pantalla, palideció y se inclinó hacia don Arturo. Señor, acaba de llegar una notificación de la CNBV. Hay una investigación abierta contra Tomás. Movimiento de capitales hacia cuentas en el extranjero, trianguladas a través de estrategias horizonte. El patriarca golpeó el bastón contra el suelo. Entonces esto ya no es solo familiar, es penal. Los periodistas se levantaron de golpe. El salón, que había sido escenario de bautizo y tribunal íntimo, se convirtió en antesala de escándalo, público. Tomás retrocedió, como si las paredes se cerraran sobre él. Y cuando todos creyeron que había tocado fondo, su voz sonó otra vez, quebrada, con un tono que heló la sangre. Si caigo yo, no caigo solo. Hay más nombres en esos, papeles, y ustedes lo saben. Un silencio denso se derramó sobre la sala. Nadie respiró, nadie se movió. Y yo comprendí, en ese segundo, que la historia aún no había terminado. Capítulo 5. Nombres en la oscuridad. Las palabras de Tomás se esparcieron como un veneno lento. Si caigo yo, no caigo solo. No era un grito, fue un susurro cargado de amenaza. Y sin embargo, sonó más fuerte que cualquier campanada. Los socios se miraron entre sí, incómodos, como si de repente cada uno cargara un secreto en el bolsillo. Jimena se aferró al borde de la mesa, temblando. Su cuaderno yacía en el suelo, abierto en una página llena de nombres y cifras tachadas. El notario lo miró de reojo, pero se abstuvo de tocarlo. Don Arturo, en cambio, no pestañeó. Su voz cortó la tensión como un bisturí. Nombres, Tomás. Menciónalos aquí, delante de todos. No con susurros de pasillo, sino con tinta y testigos. Tomás titubeó. Su mano sudorosa arrugó el sobre de negocios Hoy. Parecía debatirse entre el silencio y el salto al vacío. No soy el único que movió fondos, dijo al fin, la garganta seca. El fideicomiso 44 no lo manejaba solo. Hay transferencias autorizadas por otros. Su mirada vagó hacia dos consejeros de la primera fila. Ellos, de inmediato, tensaron la espalda y fingieron no haber escuchado. El silencio en la sala se volvió un campo minado. Cada palabra podía estallar bajo los pies de alguien. El abogado Calderón intervino, con la calma de un cirujano que no se inmuta ante la sangre. Las insinuaciones no son pruebas. Si el señor Arriaga tiene documentación, que la exhiba. De lo contrario, queda asentado como declaración sin sustento. No mientas. La voz de Tomás se quebró. Tú mismo revisaste contratos, Calderón. Sabes que no era solo yo. El abogado lo miró con frialdad. Yo revisé contratos que llevaban tu firma. Nada más. El golpe fue devastador. Los socios, al ver que nadie se unía a la defensa, comenzaron a deslizarse lentamente hacia la orilla del barco que se hundía. La figura de Tomás. Yo lo observaba todo con un extraño desapego. Era como ver una obra que conocía de memoria, pero donde el actor principal improvisaba su ruina. Apreté a mi hijo contra el pecho. Su respiración tranquila era mi ancla. Don Arturo golpeó el bastón. Se levanta un receso de 15 minutos. El consejo se reunirá en privado. Las puertas se abrieron y un murmullo inquieto invadió el salón. Periodistas, familiares y curiosos fueron desalojados con cortesía férrea por los guardias. Quedamos solo los imprescindibles: el patriarca, el notario, Calderón, algunos consejeros, Jimena, Tomás, Mariana y yo. El aire cambió. Era más denso, más íntimo, casi irrespirable. Don Arturo se sentó lentamente en la cabecera de la mesa. Ahora sí, Tomás. Aquí no hay cámaras. Aquí no hay público. Solo verdad. Dinos lo que tengas que decir. Tomás respiró hondo.
Por un instante pareció recuperar algo de firmeza. No voy a cargar solo con todo. Mi caída será también la de quienes me usaron. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre doblado. Lo arrojó sobre la mesa. Los ojos de todos lo siguieron. El notario lo abrió, metódico. Dentro había copias de transferencias, correos impresos y notas manuscritas. Documentos con nombres de 2 consejeros, con firmas dudosas, con cifras que apuntaban a desvíos conjuntos. El silencio se hizo más denso. El consejero Ramírez, un hombre de cabellos plateados, carraspeó. «Eso es basura sin contexto», dijo, aunque el temblor en su voz lo delataba. Calderón tomó una de las hojas. La examinó con lupa de jurista. «El sello es auténtico», dictaminó. «Pero la autorización está incompleta. Esto se va a investigación». Los consejeros señalados intercambiaron miradas de alarma. El salón, que ya era un tribunal, se convirtió en una celda invisible. Jimena, aprovechando el desconcierto, habló con voz más firme de la que esperaba. «Si lo arrinconan, él no tiene nada que perder, y si yo caigo con él, hablaré». La miré directo. Por primera vez, no vi a la estratega de comunicación, sino a una mujer acorralada. Acaricié la carpeta azul que aún reposaba a mi lado. No la abrí. Solo dejé que todos recordaran que aún tenía más pruebas en reserva. «Si alguno aquí cree que puede usar a Tomás de escudo», dije con calma, «se equivoca. Yo no vine a proteger nombres. Vine a proteger a mi hijo». Don Arturo asintió, lentamente. La madre habla, y su voz pesa más que cualquier excusa. El notario tomó la palabra con su tono neutro. «Consta que en esta sesión privada se exhibieron documentos adicionales. Se reserva su análisis para investigación posterior». Tomás me miró entonces. No con odio, ni siquiera con rencor. Me miró con miedo. «¿Qué vas a hacer con todo esto?», preguntó, apenas audible. Lo sostuve con la mirada. «Lo que siempre debiste hacer tú, usarlo para construir un futuro limpio». La frase lo derrumbó. Se dejó caer en la silla, derrotado. Jimena lo miraba como quien contempla un barco incendiado. Fue entonces cuando don Arturo, con voz grave, pronunció lo que sellaría ese receso. «El Consejo votará en sesión extraordinaria si estos nombres se escalan a las autoridades. Si hay traidores, no serán escondidos». Y mientras todos se preparaban para la votación, yo entendí que el verdadero cliffhanger no estaba en los papeles sobre la mesa, sino en lo que vendría después. Si esos consejeros caían, el imperio de 1960 los Arriaga cambiaría para siempre. El reloj de pared marcó la hora exacta en que el receso terminaría, y con cada campanada, la tensión crecía, lista para estallar. Capítulo 6. La sala de las máscaras. El receso terminó como terminan las tormentas, no con calma, sino con un aire cargado de electricidad que anunciaba otra. Los consejeros volvieron a ocupar sus sillas, los guardias cerraron la puerta y el notario activó la grabadora. La luz roja parpadeó en la mesa como un corazón vigilante. Don Arturo se levantó, apoyado en su bastón, y recorrió con la mirada a cada uno de los presentes. «Hoy no decidimos solo el futuro de un fideicomiso», dijo con solemnidad. «Decidimos si este apellido seguirá siendo un emblema de honor o un sello de corrupción». El eco de sus palabras hizo que hasta los relojes guardaran silencio. El secretario del Consejo proyectó en la pantalla el orden del día extraordinario. Ratificación de suspensión de Tomás Arriaga. Revisión de documentos adicionales. Votación para escalar el caso a autoridades externas. Nombramiento definitivo de la administradora del fideicomiso 77 Tomás, sentado al borde de su silla, parecía un hombre despojado de piel. Sus ojos buscaban a cualquiera que lo defendiera, pero lo único que encontró fueron miradas esquivas. Jimena, rígida a su lado, mantenía las manos entrelazadas sobre el vientre, como si aquel gesto la blindara. El secretario tomó la palabra.
Procedemos al punto 1. Ratificación de suspensión. Las manos se alzaron, una tras otra. Solo Ramírez y Cárdenas, los consejeros implicados en las copias que Tomás arrojó, se abstuvieron. La suspensión fue ratificada por mayoría absoluta. El golpe fue seco. Tomás bajó la cabeza, derrotado. Punto 2. Continuó el secretario. Revisión de documentos adicionales. El notario exhibió el sobre que Tomás había presentado. Calderón analizó cada hoja y dictaminó. Los sellos bancarios son auténticos, pero la autorización está incompleta. Sugiero que se turnen a auditoría externa. Los consejeros murmuraron inquietos. Ramírez se inclinó hacia adelante. Eso no prueba nada. Un sello puede usarse de forma irregular. No es justo que se nos manche por insinuaciones. Lo justo, respondí, rompiendo mi silencio, es que cada peso tenga dueño y cada firma tenga responsable. Mis palabras retumbaron más de lo que esperaba. Varios consejeros asintieron. Otros desviaron la mirada. El secretario prosiguió. Punto 3. Votación para escalar a autoridades externas. El aire se tensó. Votar a favor significaba exponer a la familia, arriesgar titulares, abrir la puerta a la Comisión Nacional Bancaria y a la Fiscalía. Votar en contra era proteger la fachada y dejar que la podredumbre siguiera escondida. Don Arturo se puso de pie y con él se levantó la historia. Votar en contra sería complicidad, dijo. Su bastón golpeó el suelo. Los Arriaga no nacimos para ser cómplices. Las manos comenzaron a levantarse, primero tímidas, luego firmes. A favor, a favor, a favor. Solo 2 en contra. La moción quedó aprobada. El caso se escalaría a las autoridades. Tomás se desplomó contra el respaldo de la silla. Jimena lo miraba con ojos desorbitados. Los consejeros implicados palidecieron. Sabían que su nombre pronto estaría en expedientes oficiales. Yo respiré hondo. No era victoria aún, pero era el camino hacia ella. El secretario cerró la votación y anunció el último punto. Nombramiento definitivo de la administradora. Del Fideicomiso 77. Todas las miradas se clavaron en mí. Sentí el peso de generaciones y de futuros sobre mis hombros. Apreté la manta que cubría a mi hijo y di un paso al frente. Acepto la responsabilidad, dije. No como venganza, sino como deber. Mi hijo merece un legado limpio, y yo velaré por él hasta que tenga la edad de hacerlo por sí mismo. El notario redactó el acta en tiempo real. Calderón la leyó en voz alta. Queda nombrada administradora definitiva la señora, con plenas facultades legales sobre el Fideicomiso 77, hasta que el menor alcance la mayoría de edad. La pluma tocó el papel. La tinta se secó. El sello estampó su eco. Era oficial. El murmullo fue contenido, respetuoso, casi reverente. Pero antes de que pudiera saborear la victoria, Tomás se incorporó. Su rostro estaba desencajado, sus ojos inyectados de rabia. ¿Crees que ganaste?, me gritó, señalándome con el dedo tembloroso. No tienes idea de lo que se mueve detrás. Esto no acaba aquí. Si ustedes creen que la CNBV es lo peor que puede pasar, se equivocan. Hay políticos, hay jueces, hay periodistas comprados. Esto es más grande de lo que imaginas. Su voz rebotó en las paredes como un animal herido. Jimena lo tomó del brazo, intentando calmarlo, pero él se soltó con brusquedad. «Me van a escuchar», rugió. Don Arturo lo miró con compasión. «Seca, ya te escuchamos demasiado, y nunca supiste callar a tiempo». Los guardias se acercaron. Tomás intentó resistirse, pero estaba acabado. Lo escoltaron hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, giró el rostro hacia mí. Sus labios pronunciaron sin voz: «Esto no termina». Un escalofrío me recorrió la espalda. No era una amenaza vacía. Sabía que, incluso derrotado, aún tenía piezas ocultas en el tablero. El notario apagó la grabadora. El bastón de don Arturo marcó el cierre.
La familia queda en pie, pero la tormenta aún no ha terminado. Y yo, con mi hijo en brazos, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ya no era solo contra Tomás, sino contra todo el entramado que él había insinuado. La sala de las máscaras se había derrumbado, y lo que quedaba al descubierto era un abismo. Capítulo 7. El eco de la tormenta el salón quedó vacío poco a poco, como un teatro después de la última función. Los periodistas fueron escoltados hacia el patio, los consejeros salieron, murmurando entre sí, y las luces del techo comenzaron a parpadear con la cadencia cansada de la tarde. Solo quedamos unos cuantos. Don Arturo, el notario, Calderón, Mariana y yo. El aire olía a papel recién sellado y a sudor contenido. Yo miraba a mi hijo, que dormía con la paz de los inocentes. Ese sueño era mi victoria más grande. Él no. Había escuchado gritos, ni amenazas, ni las confesiones que desgarraron el apellido que debía protegerlo. Había dormido, como si el universo le hubiera guardado un rincón intacto. Don Arturo se acercó a mí. Su mirada, aunque dura, tenía un destello de ternura. Hiciste lo que yo esperaba, hija. Y más. No lo hice por usted, don Arturo, respondí, con firmeza. Lo hice por él. Acaricié la frente de mi bebé. El patriarca asintió lentamente. Entonces coincidimos. Yo también. El notario guardó las carpetas en su maletín blindado. Cada hoja, cada sello, ahora tenía un destino más grande que la sala, la CNBV, los tribunales, tal vez la prensa. Nada podía borrarse ya. Mariana. Se acercó y me susurró al oído. Has ganado hoy. Pero lo que dijo Tomás no es mentira. Si hay políticos y jueces involucrados, él intentará usar eso para volver. Yo lo sabía. Esa amenaza aún resonaba en mi piel como un tatuaje ardiente. Pronto, uno de los guardias entró apresurado. Señor, dijo, dirigiéndose a don Arturo. El señor Tomás salió de la hacienda con Jimena. Tenían un coche esperándolos. Don Arturo cerró los ojos unos segundos. Los que huyen siempre terminan dejando huellas más profundas. Calderón intervino con voz grave. He solicitado medidas cautelares. Las transferencias a Estrategias Horizonte ya están bajo congelamiento preventivo. La CNBV moverá rápido, porque el caso es mediático. Y Tomás lo sabe, añadí. Por eso grita que no caerá solo. Un silencio cargado nos envolvió. Era la calma antes de otra batalla, pero una que no se libraría en salones familiares, sino en tribunales, periódicos y despachos. Esa noche, ya en mi habitación, sostuve a mi hijo en brazos frente a la ventana. Afuera, la hacienda reposaba bajo un cielo enrojecido, como si la tarde aún ardiera. Pensé en la vida que había soñado con Tomás. Cenas tranquilas, juegos en el jardín, un padre orgulloso cargando a su hijo en hombros. Todo eso era ceniza. Pero entre esas cenizas había una verdad nueva. Yo no estaba sola. Tenía a mi hijo, tenía pruebas, tenía incluso el respaldo de un patriarca que, aunque severo, había sabido reconocer mi fuerza. Acaricié la piel suave de mi bebé y le susurré. Tu apellido no será una carga, será tu escudo, y yo me encargaré de que nunca olvides lo que hoy se decidió. El niño suspiró, como si respondiera a una promesa que aún no entendía. La mañana siguiente llegó con titulares en todos los periódicos digitales. Escándalo en la familia. Arriaga. Suspensión de heredero durante bautizo. CNBV. Investiga triangulación de fondos a empresa fantasma. La madre del recién nacido asume la administración del fideicomiso. Las fotos eran cruelmente bellas. Yo sosteniendo al bebé junto a la mesa de firmas, don Arturo erguido, Tomás desencajado, Jimena con el cuaderno caído en el suelo, una pintura de guerra moderna. Mariana entró en mi habitación con un café en mano. Lo lograste. Ahora eres el rostro visible de la familia.
Eso es un arma de doble filo, respondí, tomando el periódico de la mesa. Lo usarán para engrandecerme o para intentar destruirme. Entonces conviértelo en espada, no en herida. La miré y sonreí con cansancio. Sí, esa sería mi tarea. Transformar la humillación pública en una historia de resiliencia. A media mañana, don Totisael Arturo me llamó al despacho principal. Sobre la mesa había otro sobrelacrado, más pequeño, con mi nombre escrito a mano. Este es mi testamento actualizado, dijo, entregándomelo con solemnidad. Ya no se trata solo del fideicomiso 77, también de lo que representas. Quiero que quede claro que no solo defendiste a tu hijo, defendiste a esta familia de sí misma. El peso del sobre en mis manos me hizo comprender que estaba entrando a un terreno nuevo. Ya no era solo una madre luchando por su bebé. Era una mujer llamada a custodiar un legado. Lo miré a los ojos y respondí: haré lo que deba, don Arturo. Aunque me cueste, él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Así se habla. Pero, esa misma tarde, un mensaje llegó a mi teléfono. Sin remitente, solo un número desconocido. No creas que has ganado. Él no está solo. Y cuando vuelva, no pedirá permiso. El escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Sabía que era Tomás. Sabía que la guerra continuaba. Apreté el sobre con el Nuevo Testamento y miré a mi hijo en su cuna. Que venga, susurré. Yo también estoy lista. Y entendí, con una claridad brutal, que el último capítulo de esta historia no sería en una sala familiar, ni en un bautizo, sino en un tribunal, donde ya no habría refugio para nadie. La tormenta aún rugía, y yo estaba dispuesta a caminar en su centro. Capítulo 8. El peso de la libertad. El Tribunal Federal se alzaba imponente, con columnas de mármol que parecían juzgar a los hombres antes incluso de que entraran. Afuera, la prensa se agolpaba como enjambre. Cámaras, micrófonos, luces que herían los ojos. Cada uno buscaba la misma imagen: la caída definitiva del hijo predilecto de los Arriaga. Yo llegué con mi hijo en brazos y con Mariana a mi lado. El murmullo se alzó en cuanto crucé las escalinatas. No era miedo lo que sentía, sino una extraña calma, la certeza de que, tras tantas batallas, lo único que quedaba era la verdad desnuda. Dentro, la sala estaba llena. A la derecha, Tomás y Jimena, flanqueados por abogados de trajes oscuros, rostros tensos y portafolios rebosantes de papeles que intentaban erigirse en escudos. A la izquierda, don Arturo, firme, acompañado por Calderón y el notario, que sostenía en su maletín las pruebas que sellarían el destino. Yo ocupé mi lugar al frente, no como espectadora, sino como pieza central de un engranaje que había dejado de ser íntimo para convertirse en ejemplo público. El juez entró. Su voz fue solemne, metálica. Se abre la sesión. Caso Arriaga. Holdings contra Tomás Arriaga y terceros relacionados. La lectura de cargos comenzó. Transferencias ilícitas, triangulación de fondos, abandono de obligaciones familiares y empresariales. Cada palabra era un ladrillo en el muro que se levantaba entre Tomás y el apellido que lo había protegido toda su vida. Los abogados defensores intentaron desviar el curso. Presiones mediáticas, error administrativo, contexto, político. Pero cada argumento se estrellaba contra las pruebas que uno a uno fueron presentadas. Los correos con firma electrónica, las transferencias a Estrategias Horizonte, las actas notariales, la negativa documentada a la prueba de ADN. Yo declaré con voz firme. Narré cómo Tomás había abandonado el bautizo, cómo prefería atender a su ex y a la prensa antes que a su hijo, cómo todo estaba respaldado por documentos y testigos. No hubo lágrimas en mi voz, solo hechos. El juez asentía mientras el 1900 secretario escribía. Jimena fue llamada a declarar. Tembló al inicio, pero luego habló. Sí, yo recomendé que no asistiera al bautizo. Sí, yo recibí dinero a través de mi empresa, pero fue Tomás quien decidió.
Yo solo era su sombra, Elí. Juez la observó con ceño fruncido. Sus palabras no lo eximían, solo reforzaban la narrativa de que había elegido mal, una y otra vez. Entonces llegó el momento crucial. Calderón entregó al juez el sobre lacrado con el anexo cuarto del testamento de don Arturo. Se leyó en voz alta. La cláusula que revocaba la herencia en caso de abandono injustificado y desvío de recursos. El juez pidió confirmación al notario, quien validó cada sello, cada fecha, cada firma. La sala contuvo la respiración. Tomás bajó la cabeza. Por primera vez, ya no gritaba, ya no amenazaba. Solo guardaba silencio. El juez dictó. Se reconoce la validez del anexo cuarto. Se confirma la suspensión de Tomás Arriaga como heredero y representante. Se designa a la madre del menor como administradora definitiva del Fideicomiso 77, con plenas facultades. Se ordena la investigación penal de los movimientos financieros bajo su firma. El mazo golpeó. La sentencia quedó inscrita en piedra. Afuera, la multitud estalló en flashes y preguntas. ¿Cómo se siente? ¿Qué significa para su hijo? ¿Cree que Tomás pagará cárcel? Yo no respondí con cifras ni con promesas. Solo levanté a mi hijo, envuelto en su manta blanca, y dije con voz clara: hoy no ganó una persona, ganó la verdad. Y cuando la verdad gana, todos los niños tienen un futuro más limpio. El eco de esa frase se propagó como fuego. Las cámaras la capturaron, los titulares la replicaron, y yo entendí que mi historia ya no era solo mía. Se había convertido en símbolo. Esa noche, en la hacienda, don Arturo me llamó a su despacho. Me entregó un documento nuevo, recién impreso y sellado. Es el acta del fideicomiso. Tu firma ya está ahí. Eres la guardiana. Lo tomé en mis manos y sentí su peso. No era solo papel, era responsabilidad, era historia, era libertad. ¿Y Tomás? Pregunté. Que responda ante la ley. Ya no es asunto tuyo, ni mío, ni de este apellido. Asentí. No había más que decir. Salí al jardín. La noche estaba fresca. Las estrellas brillaban como si el universo quisiera recordarme que aún había belleza más allá de las ruinas. Abracé a mi hijo y le susurré: eres libre. Y yo también. La traición no me destruyó. Me transformó. Lo que un día fue humillación se convirtió en cimiento. Aprendí que la calma no es debilidad, sino estrategia. Que la verdad, tarde o temprano, se abre camino. Y que ser madre no me hizo más frágil, sino más invencible. A todas las que escuchan esta historia, les digo: no teman a las tormentas. De ellas se sale con cicatrices, sí, pero también con alas. Si esta historia te conmovió, quédate cerca, porque aún hay muchas más verdades que contar, muchas más batallas que pelear. Y cada capítulo es una invitación a recordar que el poder más grande nace del corazón de quien se atrevió a no rendirse.